Hola a todo el mundo, soy Mireia Rosic y les voy a hablar de los oráculos en el mundo griego para unirme a este conjunto de charlas sobre el mundo intermedio. Les resultará familiar que en muchos mitos o tragedias lo que el oráculo dijo marca tantísimo a los personajes e incluso a los colectivos, porque la voz oracular era la voz de los dioses. En los santuarios oraculares se iba a escuchar esa voz que era fundamental y que podía marcar tantísimo el destino. Tenemos que imaginarnos una geografía y una cronología en la que de entrada no existía ni la propia palabra de religión, pero en cualquier caso, para entendernos respecto a otras tradiciones, no había un libro sagrado, no había doctrinas, no había normas, y más que de liturgia hablamos siempre de rituales. Pero lo que se producía en los santuarios oraculares intentaba establecer ese camino del mundo intermedio. Como afirma David Hernández de la Fuente en su libro de oráculos griegos, que en una imagen posterior vamos a ver su portada, el hombre, a pesar de ser un animal racional y político, ha dado crédito a todo tipo de presagios y profecías sobre su futuro personal y colectivo desde la antigüedad, desde tiempos ancestrales. Y de hecho en el mundo griego había una serie de técnicas de adivinación, como por ejemplo la hieroscopia, en la cual en un sacrificio animal se observaba las entrañas, se observaban los órganos de ese animal, y a partir de ahí las personas iniciadas, los augures, los adivinos, podían también lanzar mensajes, pero había una determinada técnica para acceder a ellos. En este caso he añadido un fragmento de Eurípides, donde se describe cómo Egisto toma de las manos de Orestes las vísceras sagradas, porque el ritual siempre está estableciéndose en un momento, en un lugar sagrado, y las observa. Y el hecho de que el hígado le falte un lóbulo o determinadas condiciones en las que se encuentran esos órganos, ellos pueden ver si los vaticinios van a ser buenos o no. También existía, por ejemplo, la oniromancia en el famoso santuario de Epidauro, que lo conocemos sobre todo por ese gran teatro excavado en la ladera del monte, que tiene esa sonoridad que todavía hoy todos los turistas lanzan la moneda en el centro para que se vea ese efecto acústico que produce. En el santuario de Asclepios, el Esculapio romano, se practicaba la oniromancia, y era a partir del sueño y lo que se producía en ese sueño del consultante, del que llegaba allí con algún tipo de problema, que se establecía esa conexión divina. Y después, disculpad que hay una falta, ornitomancia es, por ejemplo, la observación de las aves en el cielo. En función de cómo volaban y desde dónde y hacia dónde, ellos también podían hacer vaticinios. De hecho, en este caso incluso se habla de los druidas en este sentido, que observaban las aves y a partir de ahí recibían mensajes. Jean-Pierre Vernant, lista de la escuela francesa, nos añade luz a esta reflexión inicial de que en la tradición religiosa de Grecia no estamos hablando de nada uniforme, ni de nada fijado, ni con carácter dogmático. Sin casta sacerdotal, carece de clero y de iglesia. No conoce el libro sagrado en el que se encuentra la verdad depositada de una vez y para siempre en un único texto. Hay múltiples versiones de cada mito. Y tampoco implica credo alguna que imponga o que fije, que estipule un conjunto determinado de creencias,
todo es más disperso, es más, es un mosaico mucho más complejo. Y cuando hablamos de oráculos nos podemos estar refiriendo a un lugar, que veremos algunos, a una persona que actuaba como mediador, o a una palabra, ¿no? A esa voz oracular. Oraculum procede del latino, en griego utilizaban mantis, mantiqueo, manteion para referirse al lugar. Y como os podéis imaginar, en el mapa de la actual Grecia, aunque en la antigüedad no podemos imaginarnos una nación en el sentido que le damos hoy en día, porque estamos hablando de comunidades o polis independientes, pero que estaban precisamente, o se identificaban precisamente con un sentido de pertenencia a partir del idioma y a partir de esos dioses que compartían, ¿no? Ellos adoraban a determinados dioses en determinadas ciudades, pero formaban parte de una gran familia y de una determinada cosmogonía. Pero en este mapa podemos observar que no todos los lugares donde hay un templo son santuarios. Los santuarios pueden tener templo, pero pueden no tenerlo. El lugar sagrado delimitado que está marcando esa diferencia entre lo profano exterior y lo sagrado interior. Los oraculares están marcados con esta forma de polígono, y dentro de los oraculares algunos, no todos, eran panhelénicos, es decir, para todos los helenos. Como sabemos, no solo en la península había comunidades, sino que también había colonias en la zona que hoy actualmente está Turquía, ¿no? En la península de Asia Menor, y también en el sur de la actual Italia, lo que se ha llamado denominar la Magna Grecia. Y de todos los santuarios oraculares y panhelénicos, el más conocido y el que estuvo más concurrido durante más tiempo, sin lugar a dudas, el de Delfos, el famoso oráculo de Delfos. Vamos a ver Delfos y vamos a ver también Dodona y vamos a ver algunos de Asia Menor para hacer este primer paseo por el mundo oracular. El oráculo de Delfos estaba regido, su dios era Apolo, Apolo hijo de Zeus, Apolo hermano de Artemis. Apolo en la historia del arte, ya desde la antigüedad, lo vamos a identificar normalmente con una lira, el dios que está rodeado de musas, inspirador. La adivinación también se considera una inspiración divina, y es el dios arquero, el dios de la lanza y del arco y la flecha, como su hermana Artemis, pero también es el dios de la adivinación. Él normalmente es el que concede ese don. Y en su santuario de Delfos, que está situado en la falda del monte Parnaso, es una ubicación extraordinaria que, si no se conoce, sugiero su visita, porque son lugares que se comprenden desde la vivencia de pisar ese emplazamiento tan sobrecogedor. Estos son los restos del templo de Apolo, con las pocas columnas que todavía se conservan. Y dentro del santuario, que es un recinto muy grande, el templo está en una terraza elevada, con lo cual fijaos ya esas vistas, ¿no? Esas vistas de pájaro, estas vistas por encima, estas vistas desde las alturas que ofrecía ya esta plataforma que dominaba el resto del santuario. Martin Penilson ha escrito un libro importante dentro de la bibliografía sobre religión griega, que es La historia de la religiosidad griega, donde nos aclara que mientras nosotros hacemos sagrado un lugar, cuando edificamos en él un santuario o una construcción de carácter sagrado, en la antigüedad la santidad era inherente al lugar, y si se edificaba un santuario en el lugar era porque dicho lugar era sagrado. A ello hay que añadir la innumerable multitud de dioses menores y de seres divinos
que solo gozaban de culto en un sitio determinado. Por ejemplo, las ninfas tenían culto en grutas o en manantiales, y como sabemos, alrededor de de la naturaleza, en Grecia había muchas divinidades, las nereidas en el mar, las ninfas, las dríades. Hay multitud de espíritus que dan la vuelta a tantísimos lugares concretos de esa naturaleza mágica y divina a la vez. Aquí vemos esta representación neoclásica de este Apolo con los atributos que estábamos viendo, su lira, su arco y sus flechas, como comentaba anteriormente, pero aquí hay dos detalles que nos van adentrando en esa faceta que la relaciona con Delfos. Una de ellas es esta especie de serpiente que está pisando, porque antes de la llegada de lo que llamamos dioses olímpicos, en ese lugar que ya era sagrado antes de que se construyese este santuario, estaba regido por la diosa primigenia Gea o Gaia, la diosa de la tierra, la diosa de la materia, de esos dioses iniciales de las cosmogonías. Y estaba custodiado a su lado por una especie de serpiente o dragón. Las fuentes nos lo describen como un reptil, de estos reptiles también fabulosos de la mitología, llamado Pitón. Cuando Apolo se enfrentó y ahogó o mató a Pitón, se erigió como dios del lugar y se apoderó del lugar y de su magia, de su fuerza telúrica. Y en honor al nombre de este reptil, de esta serpiente dragón llamada Pitón, los juegos que se van a celebrar en Delfos, que son los juegos, están siempre vinculados al mundo religioso en la antigua Grecia, ya sean los famosos Juegos Olímpicos que se desarrollaban en el santuario de Olimpia, en el Peloponeso, que son quizás también los más conocidos, pero en el caso de Delfos eran los Juegos Píticos, en honor a esa serpiente. Y el ganador de esos Juegos Píticos, que eran muy importantes también, cuando se declaraba el momento de los Juegos, había que establecerse una tregua de paz, porque los Juegos eran muy importantes y los ganadores de Juegos se convertían en una especie de héroes. Los ganadores ganaban premios simbólicos, y en este caso el premio que se otorgaba en Delfos era una corona de laurel, porque el laurel es el árbol sagrado de Apolo y en esa zona hay. Y vamos a ver cómo el laurel también tendrá protagonismo en este proceso de escuchar la voz oracular. Aquí tenemos una esquematización, una reproducción que han hecho los estudiosos de cómo tenía que ser en su época de esplendor este santuario. Si vais a Delfos hay un museo en la parte baja, antes de empezar a subir por la vía sacra. Y en la entrada del museo hay esta reproducción donde se puede ver clarísimamente cómo el templo dominaba esta plataforma más elevada. Delante del templo había el altar, porque los templos en la antigua Grecia no estaban pensados para acoger a los consultantes o a los fieles, sino que los templos alojaban a la divinidad y todo el ritual se producía en el altar fuera del templo. Los templos solían encararse hacia el este porque es donde nace el sol. El Apolo está vinculado al sol de la misma forma que su hermana Artemis está vinculada a la luna. En los mitos hay siempre esa polaridad. No es solo estrictamente el significado de tener un astro detrás, sino todo lo que implica lo solar y lo lunar, lo luminoso y lo oscuro, lo visible y lo oculto, lo racional y lo irracional. Y en este sentido, aunque Apolo era el regente y era el dios de la adivinación, este santuario estaba compartido también, como veremos, con su hermano Dioniso. Apolo, una vez al año, en invierno, se iba al país de los hiperbóreos,
Hiperbóreo significa más allá del Bóreas, que es el viento del norte. Nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, con la aurora boreal. Pues cuando Apolo se iba en época de frío, era Dioniso, su hermano Dioniso, el que regentaba el lugar. Aquí veis esquemáticamente la cantidad de pequeños templos que eran los tesoros de distintas ciudades, y pues se accedía por aquí y se iba produciendo un camino de ascensión que te llevaba al templo, y después podías proseguir hasta este teatro para las representaciones líricas, y más arriba el estadio para las representaciones deportivas. Y además cuenta el mito también que en Delfos estaba el ombligo del mundo, porque Zeus, el padre de Apolo y el dios del Olimpo, el rey de los dioses olímpicos, había mandado 2 de sus águilas a los confines del mundo, y el lugar donde esas águilas se tenían que cruzar iba a marcar ese centro del mundo. Mircea Eliade, que es este gran historiador de las religiones, siempre nos habla de la importancia de marcar un centro. Y esta especie de ónfalos, esta especie de protuberancia o de piedra, era lo que simbólicamente marcaba ese punto donde se encontraron las 2 águilas. Y es ese ónfalos o ombligo, de donde ha derivado la palabra ombligo, también nos está señalando en la tierra, en el lugar donde habitan los mortales, un espacio de trascendencia. Y fijaos cómo en muchas representaciones lo podemos encontrar. Aquí está el ónfalo con la serpiente pitón, aquí tenemos a Apolo con su lira, aquí tenemos a su hermana Artemis con el carcaj de las flechas, y aquí tenemos a alguien que está llevando un animal para el sacrificio. Aquí hemos hecho un zoom en el plano, estábamos viéndolo antes en altura, ahora vemos el plano, se puede apreciar mejor este recorrido sinuoso de la vía sacra que va ascendiendo por aquí. Aquí está el altar delante del templo de Apolo, y aquí en estratos superiores vemos marcado el teatro. Fijaos que el teatro quedaría aquí, y aquí arriba, todavía en mucha más altura, encontraríamos el estadio. Cuando haces la visita, si es en invierno es una maravilla, si es en verano es muy caluroso, y la subida, no todos los turistas acceden hasta la parte más alta. En esta zona de aquí está el museo que os estaba comentando, donde también hay uno de los ónfalos. Esta es otra vista. En la parte posterior del templo es donde se sitúa el conocido Aditon, del cual hablaremos. Y aquí, en otra zona del yacimiento arqueológico, había también otras dependencias, pero hay la curiosidad de este templo circular dedicado a Atenea o Zolos, que es muy interesante, esta disposición. Estas son zonas para otras dedicaciones. Aquí vemos las columnas que veíamos desde esta perspectiva con el altar delante. Aquí vemos todavía esta reconstrucción del altar y restos de muchísimas esculturas, ofrendas y monumentos que las ciudades, las comunidades o a veces individuos ofrecían al santuario, que lo iban rellenando. Por eso en la reconstrucción del dibujo hemos visto tantas cosas puestas de un modo un poco irregular, porque se iban añadiendo a medida que se recibían los regalos. Hoy en día la vía sacra está pavimentada para poder facilitar el acceso, y desde esta vista vemos las famosas rocas Fedríades. Una de las cosas que a mí me impresionaron mucho cuando lo visitas es que de estas rocas salen muchas aves rapaces, y desde aquí ves un gran valle con muchos olivos, y entonces comprendes cómo el entorno natural ha marcado tanto sus mitos y sus leyendas, ¿no? Como esas águilas sobrevuelan, como esas hojas de casi plateadas de los olivos griegos que están por todas partes, ¿no? Resplandecen
e incluso deslumbran con esa luz tan potente del sol griego, ¿no? Aquí vemos restos del tesoro. Muchas ciudades tenían pequeños templos donde atesoraban sus ofrendas, para que nos entendamos, y a veces eran ofrendas de mucho valor, con lo cual el santuario se enriquecía. Aquí tenemos la conocida como Roca de las Sibilas. Las Sibilas son personajes que actuaban también inspiradas por la divinidad, por Apolo. Había sibilas procedentes sobre todo de Asia Menor, pero sabemos que en Delfos hubo la sibila erófila. Y aquí volvemos a ver con más detenimiento la planta de este templo del santuario oracular de Apolo. Y por esta zona posterior es donde se situaba, o donde los estudiosos han situado el famoso Aditon, donde se producía ese momento mágico en el que la sacerdotisa de Delfos, que se llamaba Pitia, en honor de nuevo a esa serpiente Pitón, recordemos juegos píticos, pues la sacerdotisa de Delfos se llamaba Pitia, entraba en conexión con Apolo. Fijaos cómo en la planta se señala el pronaos, la nave, y ese Aditon. Se han intentado hacer muchas reconstrucciones. Estas serían las partes de lo que hoy se conserva, que hemos visto muy derruidas, y aquí vemos cómo podría ser ese gran templo de Apolos que domina toda la zona del santuario. Como todo, ha habido distintas fases del templo, porque además es una zona donde se han producido terremotos y ha habido distintos derrumbes ya en la antigüedad. Pero las fuentes nos hablan de que en uno de los frontispicios había Apolo con las musas y en el otro lado Dioniso, Baco, con las Ménades. Y aquí estamos otra vez con esas polaridades, las musas diáfanas y con sus liras y sus poesías y sus dramaturgias, y estas Ménades mucho más agresivas, con ese baile ese baile y esa percusión mucho más salvajes, mucho más conectadas con lo oculto y con lo irracional, de ese dios Dionisos vinculado al vino y a sus efectos, ¿no? Ese dios de la máscara y ese dios de los ditirambos. Y aquí todavía podemos ver, después de muchos años de excavaciones, esta fuente Castalia, que era donde se iban a purificar. También la sacerdotisa tenía que purificarse. La sacerdotisa se tenía que purificar, se tenía que sacrificar un animal antes de poder iniciar todo el ritual. Los sacerdotes acompañaban a la Pitia hasta el templo y nadie podía verla en el momento del trance. Solo los sacerdotes la podían escuchar, y los sacerdotes escribían o traducían, intentaban poner por escrito lo que había emitido la Pitia en el momento de estar conectada con el dios Apolo. Sobre cómo se producía esa conexión se han escrito ríos de tinta. Hay algunos autores que defienden, porque Plutarco, que fue sacerdote de Delfos, también habla de ello, defienden que había una grieta por la que se desprendía una especie de gas o de neuma que al inhalarlo producía un estado alterado de conciencia, y eso era como que abría el canal para que esta sacerdotisa o Pitia actuase como medium. Hay otros autores que dicen que no, que la Pitia siempre estaba serena. Pero en cualquier caso, en una zona recóndita del templo donde había esta grieta, con una bebida y con una rama de laurel, hay estudiosos que han masticado laurel o que han fumigado laurel para ver si producía algún efecto que abriese, que alterase de algún modo las capacidades. Y aquí vemos
un testimonio de arte producido en el periodo griego, porque veremos algunas obras de arte donde aparece también la Pitia. En este caso se ha catalogado como la diosa Temis, que podía estar actuando como Pitia cuando Gea era la regente y el dios Egeo, pero en cualquier caso esta idea de una sacerdotisa que se sentaba encima de un trípode de bronce y ese trípode de bronce estaba encima de la grieta que se abría y por donde se emanaban estos fluidos de los cuales Plutarco nos habla como que se podían detectar por el olor especial, que era además un olor agradable, y aquí un consultante. Y como en otras piezas de cerámica, el hecho de que nos coloquen esta columna esquemáticamente nos está situando en el interior de un lugar sagrado, de un templo. Y aquí vemos cómo aquí tenía este cuenco con una determinada bebida, de la cual también se ha hablado mucho, y esta rama de ese laurel, árbol sagrado de Apolo. Fijaos que la pieza es tan fundamental que en el libro que hemos comentado de la primera cita de oráculos griegos y en otros, se ha utilizado para ilustrar esta portada. El mismo David Hernández nos comenta cómo la voz de los dioses tenía una presencia cotidiana entre los griegos gracias a la adivinación, porque la religión griega, carente de dogmas o libros sagrados, como hemos comentado antes, miraba a Delfos y a los otros oráculos como la más alta autoridad religiosa. Era la voz. Cuando vemos en cualquier pieza de cerámica antigua, este trípode habitualmente se está refiriendo a Delfos. Aquí además vemos de nuevo este animal, normalmente era una cabra, lo que los sacerdotes utilizaban, lanzaban agua para que la cabra hiciese como un gesto de asentimiento y eso les daba la autorización simbólica y divina a la vez para poder proseguir con el tema de las consultas. Y aquí tenemos una pieza que para mí es un buen resumen, yo que procedo del mundo de la historia del arte, de esta historia sobre cómo la Pitia entraba en conexión con la divinidad a partir de esa grieta por la que emanaban unos eflumios o unos neumas y ella sujetaba esta bebida y esta rama de laurel, fijaos, con la cabeza cubierta y con este rostro que nos está indicando cómo está en otro lugar, en ese lugar intermedio del que hablamos en estas charlas. Son muchos los pintores que a partir de lo que han podido leer en las fuentes y de los estudios que se han ido realizando, intentan plasmar esto mismo. Aquí nos han dibujado un gran trípode, pero vemos el laurel también simbólicamente laureando, de ahí procede la palabra laurear, ¿no? En la cabeza de esta Pitia, en este caso completamente desnuda, y este famoso humo o gas o efluvio que salía de la tierra. Y aquí el trípode de bronce con los laureles y cómo los sacerdotes la están escuchando, el ónfalos aquí haciendo referencia a ese ombligo simbólico y aquí los consultantes que las fuentes, algunas fuentes nos hablan de que no podían escuchar a la Pitia. Bueno, esta es otra representación, hay varias de ellas, y también como algunos autores defienden que estaba en un momento de mucha serenidad cuando hablaba por voz divina. Esta idea de momento crucial donde los dioses están hablando y ella va a ser la intermediaria, ella va a ser la medium, incluso hay autores que han escrito la palabra medium. Basándose en esa primera cerámica que hemos visto, se han hecho distintas recreaciones donde los elementos se siguen repitiendo, incluso con ilustraciones muy modernas o con fotografía. Recrear es esa misma idea que ya en la cerámica ática del siglo V o siglo IV a.C. podíamos encontrar. Plutarco, que nos habla sobre los oráculos de la Pitia,
Plutarco fue sacerdote de Delfos en un momento donde el santuario no estaba ya en su máximo esplendor, sino que ya estaba en punto más decadente. Pronto seguramente censuraremos a la Pitia porque no emite sonidos más armoniosos que Glauca, la citarista, porque no desciende al lugar de los oráculos ungida con bálsamos ni revestida con mantos de púrpura, y porque no quema canela, láudano ni incienso, sino laurel y harina de cebada. Plutarco también habla de esos olores, y Plutarco también dice que el secreto se lo lleva a la Pitia a la tumba, porque no se sabe exactamente qué es lo que se producía en ese interior del templo, en ese Aditon, para poder emitir estos famosos oráculos que marcaron tantas historias. Aquí vemos otras representaciones y también cómo se confunde a veces, o estamos hablando de mecanismos muy similares cuando hablamos de las sibilas. Fijaos que en este caso el prerrafaelita Burne-Jones nos pinta a la sibila délfica muy parecida a la Pitia. Pero había otras sibilas, como por ejemplo la sibila de Cumas y la famosa historia de los libros sibilinos a la sibila de Cumas. Cumas está en el sur de Italia, donde tenía el famoso antro, el antro de la sibila. Siempre está con estos rollos de papel haciendo alusión a los libros sibilinos. Esta es una imagen del conocido antro, aquí, fijaos, muy cerca de Pompeya. Esta es la zona de la cual hablamos cuando nos referimos a la Magna Grecia. Ofreció los libros sibilinos a Tarquinio, y los romanos, que eran una civilización, ¿no? La civilización de la ley, los ingenieros, los acueductos y los puentes, también consultaban los libros sibilinos. Aquí vemos cómo esta idea de la sibila perduró después. Fijaos aquí, porque tuvo sus disputas con Tarquinio y fue quemando libros hasta el final, quedaron solo 3. Pero aquí la vemos, y además es una historia curiosa porque ella pidió el deseo de no morir, pero no de no envejecer, y entonces fue envejeciendo, y ya se quedó pequeña como una cigarra. Y hay un personaje interesante en este poco tiempo que nos queda, pero que nos ilustra también estos poderes de Apolo y esta importancia del vaticinio, que es Casandra. Casandra es una de las protagonistas de la guerra de Troya, porque es princesa de la casa troyana, esa ciudad en la costa, en el norte de la costa de Asia Menor, que estaba en un lugar tan estratégico para la conexión con Asia, y es hija de Écuba, hermano del gran héroe de la Ilíada por parte troyana, que es Héctor, que se enfrentará a Aquiles. Y en este caso, Écuba dio a luz a estas hijas, y Apolo, deseoso de yacer con Casandra, prometió enseñarle la mántica, es decir, ese poder de adivinación, ese poder de vaticinio. Pero cuando ella hubo aprendido esa mántica, no se unió a él, por lo que Apolo privó a sus profecías de la capacidad de persuadir. Esto nos lo cuenta Apolodoro concretamente. Y aquí esta pintora prerrafaelita, Belín de Morgan, nos la pinta estirándose los pelos, porque ella veía ese futuro, ella podía enseguida intuir lo que iba a suceder, sabía con mucho tiempo de antelación que Helena de Troya iba a producir la ruina de su ciudad, que su ciudad querida de anchas calles, como se describe en la Ilíada, iba a terminar ardiendo. Y aquí nos la presenta a Evelyn de Morgan con este pelo rojo, estirándoselo y con la ciudad ardiendo, y con este pequeño caballo de Troya. Esto ya no lo cuenta la Ilíada, lo cuentan fuentes posteriores, que fue el principio del fin de esa ciudad. Y las troyanas fueron cautivas, ¿no? Sabemos también por las tragedias. Troya efectivamente está situada en esta zona, que era un punto estratégico fundamental para pasar a esta zona que daba paso a todo el Mar Negro y todo lo que significaba esto para el comercio y la transacción.
Y aquí podemos ver esquemáticamente cómo Casandra era hermana de Héctor, era hermana de Paris, la casa troyana, hijos de Príamo y Hécuba. Esto es un fotograma de una serie de televisión que ahora está todavía visible, pero cómo nos describen a partir de los atuendos y de la forma de actuar de la actriz esta angustia de un personaje que tiene capacidad de ver, pero no de persuadir. Es decir, ella dice lo que va a pasar, pero nadie la cree. Y eso le genera una angustia existencial permanente. Y en muchas ocasiones vais a ver en las obras de arte cómo Casandra se coge las manos, incluso en la serie de televisión, porque es un momento de una especie de trance donde ella está viendo lo que va a suceder. Ella ve llegar el personaje y ya la palpitación de que va a terminar en tragedia, en desastre, la nota con la inquietud que deja entrever por un gesto nervioso con sus manos. Los artistas han utilizado este truco para esta visión de Casandra y ese lamento porque nadie la cree. Apolo le dio el poder, pero a la vez le quitó la posibilidad de que creyesen en lo que ella podía ver. Ya en los frescos de Pompeya, hoy muchos de ellos en el Museo Arqueológico de Nápoles, se pueden intuir en frescos que a veces no están conservados totalmente a estas profecías de Casandra, que además actuaba también como sacerdotisa de Atenea en el templo. Aquí la vemos con el detalle de los laureles, de ese laurel árbol sagrado de Apolo, y con esa expresión, porque es un personaje mítico que tiene ese poder otorgado por el dios de actuar de intermediario, pero en este caso no puede ser mediadora porque no la creen, porque el dios, al no yacer con ella, al no obedecer o al no satisfacer sus deseos, la castiga de este modo. Aquí la vemos también, un cuadro muy expresivo de finales del 19, con esta gran collar de laurel y a la vez gritando en ese momento de desesperación: la ciudad arde y nadie me ha creído. Y vamos a pasar muy brevemente en algún otro santuario, por ejemplo el de Dodona, que está en el norte, en las zonas del Epiro, unas zonas más frías y más ventosas, en el que este caso el santuario de Zeus en Dodona tiene la particularidad de ser más antiguo que Delfos, y en este caso no es Apolo sino que es Zeus, el gran dios olímpico, el que lo está regentando. Es un santuario muy antiguo que ya Homero lo cita, y es interesante porque tiene un gran árbol sagrado. Esto simbólicamente es un eje del mundo importantísimo, ¿no? Un axis mundi. Como decíamos, los santuarios son esos lugares que delimitan el espacio sagrado del profano. Pueden tener templos, pueden tener multitud de tesoros, de estatuas, de exvotos, de ofrendas, como hemos visto en ese abierramiento de Delfos, pero pueden ser también lugares muy modestos. Y en este caso, lo fundamental era la presencia de un gran roble. En este caso, Zeus está vinculado al roble. Fijaos qué simbólico, ¿no? Fuerte como un roble, y Zeus, que es el dios del rayo y de la tormenta, ¿no? El roble es el que mejor para los rayos. Y además es un árbol robusto. Hay algunos autores que lo han traducido como encina, pero el roble tiene esta connotación. Todavía hoy se puede ver un roble cuando visitas los restos arqueológicos del yacimiento de Dodona. Homero en la Ilíada nos habla, ¿no? Zeus omnipotente, Dodoneo, dios lejano, pelásgico, que reina sobre Dodona, en ese rudo país de los selos, porque los sacerdotes se llamaban selos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Fijaos qué vida más austera, no se lavan los pies, están en contacto permanente con la tierra y duermen en el suelo. Y ya Homero, ¿no? Una de las fuentes más antiguas dentro de lo que hoy denominamos literatura universal ya, ¿no? Siglo VIII a.C., y nos habla de un mundo que recoge, es decir,
Homero cristaliza esa tradición oral de siglos anteriores, ¿no? De esos aedos que recitaban en pequeñas comunidades y en momentos de importancia colectiva, y ya hace referencia a este santuario de Dodona. Aquí vemos el árbol. Dijo que Odiseo fue a Dodona, Odiseo Ulises, ¿no? El protagonista de la Odisea, para aprender del gran roble, porque el gran roble con el sonido de sus hojas dice cosas. Y ahí hay otra vez un mundo intermedio. Hay quien interpreta el sonido de las hojas del roble sagrado para saber la voluntad divina, la voluntad de Zeus, y para saber, en este caso concreto, cómo entraría en la tierra de Ítaca, su isla, ¿no? La Odisea nos está contando ese regreso, ese nostos, ese camino de vuelta hacia casa de este héroe de Troya, y como ya Homero nos habla de la importancia de Dodona, porque el sonido de sus hojas le va a decir cosas importantes para su trayecto. También hay fuentes que hablan de estos calderos que cuando chocan los bronces también están dando mensajes. Y hay fuentes que nos hablan de unas mujeres llamadas palomas por los dodonios, porque eran bárbaras y parecían gorjear como pájaros. Es decir, hay fuentes que nos hablan de unas sacerdotisas mujeres que probablemente hablaban un idioma que no entendían. Para los griegos, todos los que no hablaban un idioma griego inteligible eran bárbaros, de la onomatopeya barbar, es decir, hablaban de algo que no se podía comprender. Y ahí es donde esas palomas las vamos a ver citadas en muchos libros de religión griega en relación a Dodona. Se han conservado muchas láminas de plomo con las preguntas o las respuestas de esos consultantes que iban a espacios oraculares, y aquí vemos también cómo el santuario tiene un teatro y la vista del monte Tomaro. Es importante entender cómo ese paisaje en el que se considera que hay perfume divino siempre suele tener un curso de agua importante, una cima importante y visible, esta ladera por donde se va a construir este teatro con esta acústica especial, esta maravilla de los griegos, y como incluso Heródoto da mucha importancia a esas sacerdotisas intermediarias, ¿no? Ese mundo intermedio de los signos que el oráculo daba en contestación a las preguntas. Las tres Peléades, como hablábamos antes. También había el oráculo de Amon-Zeus en el oasis de Siwa. También Heródoto nos habla de cómo de las palomas una se dirigió a Libia y otra a Dodona. En el caso de Alejandro Magno también estuvo ahí. Y ahora nos iremos ya muy rápidamente a esta zona de Asia Menor para ver muy fugazmente otros templos oraculares inmensos de Apolo, en este caso en Claros, por ejemplo, con estas cámaras subterráneas, o en Dídima. Fijaos qué extensión, hoy es actual Turquía, fijaos qué cantidad de columnas y qué profundidad, esa cantidad de escaleras. Y para terminar, solo poner esta célebre frase cincelada en Delfos de Nócice Autón, que es conócete a ti mismo, ¿no? En el fondo, cuando tenemos esa necesidad imperiosa de acudir a un lugar en busca de respuestas para esa especie de callejones sin salida en la que los humanos nos encontramos tantas veces en la vida y que nos genera tanta inquietud, angustia y desesperación, hay una parte en la que es imprescindible conocerse a sí mismo para saber cómo has llegado a ese lugar y cómo tendrás que salir de él, ¿no? De hecho, Jean-Pierre Vernant, que es de la escuela francesa, nos habla de cómo ese conócete a ti mismo significó que tienes que saber que tú no eres un dios, es decir, tu condición humana, tus límites humanos, no cometas la falta de pretender serlo. Para el Sócrates de Platón, que hizo suya esta fórmula, quiere decir a la vez: conoce al Dios que en ti es tú mismo.
esfuérzate en asemejarte en lo posible al Dios. Es decir, ¿dónde está nuestra parte divina? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Y en qué momento tocamos nuestra propia voz oracular? Y lo dejamos aquí. Espero que este paseo por santuarios oraculares os haya sido muy inspirador en el contexto de estas charlas. Muchísimas gracias.